Hola, ¿ya? ¿Me escuchan? Pude. Muy buenas tardes para todos y todas. Reciban de verdad un pacífico saludo. Yo quiero en estos 18 minutos ser lo más eficientemente posible. Es un gran esfuerzo de que yo me pueda centrar y no me desborde a contarles como si estuviera metida en la plena selva, en la Ensenada de Utría, a mi estilo, porque aquí pues me toca ser mucho más rígida. Además me bajarían del público donde me demore más de los 18 minutos. Lo que quiero poner aquí, primero que todo, dar un agradecimiento primero al universo. Creo que uno no está en los sitios por casualidad y que estar aquí, todo lo que pasó detrás de TED, que lo sabrán, que yo esté aquí, vengo del corazón de la Ensenada de Utría. Y allá entró una llamada a un solo punto donde entra la llamada que se llama Punta Concel, que le hemos puesto nosotros porque solo entra Concel, y me dijo Lina, que la vengo a conocer apenas hace 3 días, oiga, esta historia, y aquí arranca la historia, que en estos 18 minutos yo les voy a intentar contar. Y espero que ustedes puedan entenderla y que me haga entender. La selva en la cabeza, dice, y la selva en la cabeza es que yo nací hace unos años, ya no confieso la edad, ¿cierto? Ya no se puede. Mujer que confiese la edad, confiesa cualquier secreto, a esta edad mía ya. Entonces, yo nací hace muchos años, algunos, y resulta que desde que nací, por circunstancias, mi papá, de la parte sur del Pacífico de Guapi, un hombre pintoso, y si no, miren, me la pinta a mí, mi papá se fue a la parte más norte y llegó a Nuquí. Allá consiguió, tuvo relación aproximadamente, tuvo por ahí 9 parejas. Y yo soy producto de una relación amorosa que tuvo con una mujer de 20 años y salí esta pinta. Y resulta que eso permitió que yo tenga 17 hermanos de padre, 4 de madre, pero no hay ninguno completo. Es decir, tengo 21 medio hermanos. Y esa circunstancia, aunque pareciera que no, me acuerdo que yo tengo solamente madrina, porque la iglesia en su rigidez no dejaba que, como era producto de una relación extramatrimonial, me bautizara un padrino. Entonces yo tengo solo madrinas, ¿sí? No tengo padrinos, porque era parte de lo que discriminaba a la iglesia. Vengo de un proceso donde todo ha sido mensajes desde que nací hasta hoy, de que no es posible, de que unos merecen más que otros, de que todo es escaso. Y me enseñaron a odiar el paraíso donde vivo. Me enseñaron a despreciar, porque vivir en Nuquí, en la selva, en el Chocó, es sinónimo de atraso. No sé a quién se le inventó decir que en el Chocó todo es pobreza. Totalmente en desacuerdo con ese criterio, ¿sí? Entonces, si uno crece escuchando eso, lo único que se le ocurre pensar y creerse el cuento de pobre es uno mismo. Nací en Nuquí, me llevan a Quito, y allá sí era verdaderamente un limbo, porque ni chicha ni limonada. Ni eres campesina, ni eres citadina. Entonces hay un desarraigo y unas ganas de salir adelante y unas ganas de tragarse el mundo, pero con mucho miedo, porque nos enseñaron a no querer ese sitio. Resulta que, por circunstancias, yo soy madre de 3 preciosos hijos, ya grandes. Cuando les diga, entonces ahí deducen la edad. Tengo mi hijo mayor de 28 años y resulta, empecé muy temprano, advierto. Empecé muy temprano y resulta que digo que el que no quiere caldo se le dan 3 tazas. Tengo 3 hijos, no tuve hija, porque mantengo una pelea amorosa con los hombres. Los amo, de una vez les confieso a los que estén aquí. Entonces, esos hijos, cuando tenía mi segundo hijo me separé, 25 años, y lo único que tenía era un bachillerato en la mano y unas ganas de trabajar. Y resulta que me dicen, estoy en Quito y me dicen, oiga, hay una oportunidad de trabajar en Nuquí. Yo dije, ¿dónde? ¿Nuquí? ¿Cómo les ocurre? Yo no vuelvo a ese moridero. Nuquí es, no, yo me atrasaría, yo tengo que sacar a estos hijos adelante, yo tengo que llevarlos a estudiar. Pero me acuesto presionada, estaban aguantando hambre mis hijos, la situación muy difícil, y me había enfrentado a una jungla que hay en Quito, y es que pasa en todas partes. Voy a hablarles de Quito.
hay esos personajes que para darle un trabajo a una pinta de 25 años tenía en ese momento, tienen primero que llevársela a la cama. Y yo sí aprendí a decir que me voy a la cama solamente con el tipo que me guste, porque lo demás me lo sé trabajar yo y me lo sé ganar y las oportunidades me las sé buscar. Entonces dije, no. Y resulta que dije, ahora me voy para Nuquí y allá ¿saben qué voy a hacer? Me encuentro un turista, porque ya había empezado a sonar el tema de turismo, y yo le voy a decir, vea señor, lléveme a trabajar a su casa. La única manera que creía y la única oportunidad que creí tener en Nuquí era encontrarme un turista, es decir, Nuquí de trampolín, porque mi único sueño al tener un bachillerato en la mano y 2 hijos y desesperanzada era venir a trabajar de empleada doméstica a Medellín, Bogotá y Cali, donde yo veía que mis primas o veía que las muchachas llegaban pintosas en diciembre estrenando la ropa que habían comprado aquí en San Victorino o ahí en Medellín en el Hueco, y llegaban pintosas y todos los pelados le echaban eran los piropos a ellas. Entonces yo también quería y creía que así se podría progresar. Llego y quiero aquí manifestar que han habido algunos elementos determinantes para que yo cambie la percepción de lo que pasaba en ese sitio. Creo, al principio empiezo a trabajar, mis hijos dejan de aguantar hambre, encuentro estabilidad, pero hay una cosa que me inquieta en esa comunidad, y es que todo está por hacer, y yo tenía 2 caminos, o irme sola en la oportunidad de mejorar el nivel de vida y del bienestar de mis hijos, o apoyar también para que otros lo hicieran. Yo vivo, podía decirla que un elemento que me permite sensibilizar es que empiezo a descubrir la generosidad del universo. Y aquí entiendo que los tacaños somos nosotros. Esa abundancia, miren, parecemos anfibios. Ahí en ese puntico está Nuquí, y aquí está el mar, y allá atrás está la selva, y miren que vivimos en medio del agua. Todo en Nuquí es abundante, es grande. Unos hombres, les digo, unos lujos de hombre. No, todo es. Y yo no entendía, y yo empecé a entender que había demasiada generosidad, que ese mundo que me habían enseñado de escasez, claro que no hay plata, no hay dinero en efectivo, no hay circulante. Tener 50,000 pesos, carajo, eso es tener plata. Pero que había una gran ventaja y era que todos los recursos estaban ahí. El mar como una despensa natural, ¿sí? La selva, miren, uno se queda 3 días sentados en Nuquí y créanme que si no se mueve le salen matas. Todo vive allá, todo está en movimiento, en perfecto movimiento. Entonces yo descubro eso. El segundo elemento que creo que ha sido fundamental, sigamos, es el conocimiento ancestral. Creo que vamos a tener problemas en que salgan las palabras en la parte de atrás, o sea, en la parte de abajo, ¿sí? Resulta que la sabiduría ancestral, empiezo a valorar lo que saben hacer los mayores. Y hay 3 cosas que determinaron lo que hoy posiblemente me tenga aquí hablando en un espacio tan importante como este. Una, como no había dinero en el Pacífico hasta hace apenas 30 años, nosotros todavía la gente nuestra, nuestros viejos, cambiaban un producto por otro, y a eso se le llama trueque. El cambio de productos tangibles, donde el uno ponía el pescado y el otro cambiaba por la sal, porque eran los artículos que más escaseaban. El otro tema era la minga, todavía la usamos, y es que ante las dificultades de pagar también en dinero, cuando tenemos necesidades colectivas, pues vamos y trabajamos para suplir esas necesidades colectivas. El aeropuerto de Nuquí se hizo con minga. Yo tenía 6 años, estaba en la escuelita, en primero, y nos tocaba ir con una vasija a cargar barro para aplanar la pista. Fue hecho en minga. Y el otro tema que creo que me marcó fundamentalmente es el mano cambiada. Mano cambiada es ante la ausencia de dinero, una familia cambia mano con otra, especialmente en las prácticas productivas y en la crianza y en los partos de los bebés. Nosotros criamos los hijos de manera colectiva en ese territorio. Entonces, cuando a mí me toca el turno de estar embarazada y voy a dar a luz, mi vecina viene, me cuida los 40 días de dieta porque nos los cuidamos bien, para luego no andar sufriendo de enfermedades, que ya las mujeres sabemos, allá nos cuidamos los 40 días de dieta, y esa vecina pasa y me atiende a mí. Esos 3 principios fueron fundamentales.
para mí. ¿Seguimos? El otro proceso entonces es redescubrirme, es empezar a quererme. Miren, eso que yo les estoy diciendo hoy, que esta pinta es bonita, hace unos años me tenía que parar en un espejo a que todo lo negativo que me habían dicho en la infancia se volviera positivo. Y me paraba en el espejo y me veía las curvas todavía con hijo y todo teniendo curvas. Y yo decía, no, que va, yo lo que estoy es muy buena. Es puro cuento, yo estoy buena. Y eso me animó. Pero en el redescubrirme también encontré un elemento determinante. Miren, el dinero tiene que tener su justa dimensión, su justo medida. Ese desprecio por él, pues también te niega oportunidades de cosas. Pero esa sobredimensión de creer que nada de lo que tienes vale, también te hace demasiado daño. Entonces poder descubrir eso, poder buscar, ¿por qué? Porque cuando andas detrás del dinero pierdes valores y principios y los negocias. Y eso no tiene negocio. Entonces poder coger el dinero y buscar tus propios valores. Y aprendí otra cosa, a montar mi discurso sobre la base de mis recursos internos y esos que tengo ahí, y no sobre la base de mi escasez. Porque les voy a advertir al que vaya a Nuquí, la organización que quiera apoyar, lo que sea, no necesitamos salvadores, necesitamos facilitadores de proceso. Parte de lo que nos tiene sumergido todavía, creyéndonos miserablemente pobres, es esos que llegan a salvar, no cosas que salen de nuestras entrañas, sino de las que se imaginan desde acá que nos podrían servir, y no siempre son compatibles. Entonces aprendí también que la gente tenía que bajarse del asistencialismo, de poner la mano, la totuma, porque se cree, porque claro, cree que todo se lo deben por fuera. Ese ha sido, creo que el mayor aprendizaje y es el que trabajo fuertemente. Sigamos. Entonces, ¿qué hice? Empecé mi labor. Me creía salvadora también, en ese momento. Y empecé entonces a apoyarme en los niños, a tratar de que las cosas fueran mejor para ellos y todo. Y me metí con un gremio, y me van a perdonar los maestros, con un gremio que en los pueblos especialmente tienen una fuerza y un poder. Y empecé a pelear con ese gremio y 20 años después me lo cobran. Porque ese gremio no se dejaba tocar. Y resulta que ahí empiezo a motivar también a las mamás, también empiezo a motivar y a sembrar una semilla. Y aquí lo hago con un propósito. Si nosotros en un territorio espectacularmente bello que tenemos, no preparamos nuestros relevos, les empezamos a mejorar su sentido de pertenencia, su identidad cultural, ese territorio va a estar ocupado después por cualquiera menos por nosotros, porque estamos en un sitio estratégico y somos espectacularmente privilegiados por estar ahí. Entonces ese trabajo había que hacerlo. Pero ese trabajo me trajo como consecuencia tenerme que ir. ¿Por qué? Porque la presión de los políticos, me metí con otro gremio, con los políticos. Ese gremio no permite, cuando tienen 2 pesos de poder, y me van a perdonar los que hagan procesos que no sean tan decorosos, cuando están en el poder, resulta que no se les puede discutir. Y ya carajo si vieran todo lo que yo sé discutir diariamente. Meterme con el que no debo, pararme y decir, me parece que eso es injusto. Entonces, al cobrarme eso, me sacan de Nuquí. Me he ido 3 veces de Nuquí en estos 20 años. Soy una exiliada de ideas, entonces me devuelvo, pero además yo ya le encontré también oportunidad de irme. ¿Y saben qué es? Venirme a ciudades como Bogotá, Medellín y todo, y poder interlocutar con otros seres, salirme de 2.800 habitantes del casco urbano de Nuquí. Somos 2.800 en el casco urbano. Y resulta que me vengo acá, ¿por qué? Porque en esos paraísos, cuando usted se queda allá también, se le empieza a perder la dimensión y el resto del mundo. Y todo esto que hablan de tecnología, yo me río ahí con ironía. Yo tengo miedo a acercarme hasta el computador todavía, se los tengo que confesar. Y entonces uno cree que el resto del mundo no existe. Y tu discurso se agota, sobre todo porque tu gente también desgasta. Naciste ahí mismo. Y levantarse y parar con dignidad la cabeza y tratar de hacer un ejercicio para devolver y desaprender no es fácil, máxime cuando cuando tenemos esta virtud de ser mujeres en medio de ese machismo que manejan en los pueblos, donde lo más fácil que es que a estas alturas de la vida me tengo que quedar sin marido porque o acepto compartirla con 3 o me quedo sola. Y resulta que terminé quedándome sola. No es que no me haga falta, pero no negocio eso de 3. Sigamos.
Lo que hago entonces es irme y retorno. Retorno nuevamente, cargada otra vez, digo, miren, voy a confesarles acá y espero que no la vean mis paisanos. Yo creo firmemente en la reencarnación y creo que uno sí viene a cumplir misiones aquí. Entonces yo le digo cuando estoy en las reuniones, necesito pagar el karma con ustedes bien pagado en esta existencia. Porque créanme que en la próxima existencia no me los quiero encontrar, sobre todo a los políticos. Y resulta que ahí hay la necesidad de desconectarse. Y me desconecto aparentemente, y me desconecto también. Y me voy al fondo de la ensenada de Utría. Y ahí me vuelvo a cargar de energía. Y me di cuenta que este es un proceso no necesariamente tan material, que la gente no necesita que usted siempre le lleve cosas tan tangibles, que a veces, y que en la mayoría del 90% de las veces, la pobreza se lleva más en el espíritu y en el alma. Y entonces ahí también hay que ir a reflexionar, a respirar profundo, a ser conscientes que respiramos, a saber que tenemos el mar al frente, que tenemos las oportunidades al frente. Entonces ahí también hago un ejercicio de desconectarme. Y ahí vengo en una de esas inspiraciones a Bogotá para que vean Bogotá con 8 millones de habitantes y viviendo en la individualidad de un apartamento, también me inspiró. Y me inspiró cada que yo veía aquí que tenía un contacto con una persona de acá y aparecieron seres muy especiales. Y en este proceso en la vida le aparecen a uno ángeles y diablitos. Y uno verá con quién se casa, si con los ángeles o con los diablitos, o con los dos. Pero generalmente uno empuja para donde está su empatía. Y normalmente yo tengo más empatía con los ángeles, pero los diablitos también han aportado. Y ahí entonces nace lo que es mano cambiada. Tomo eso que les decía que aprendí atrás y lo transformo y lo pongo ahí. Y mano cambiada nace con un propósito. Canalizar todo eso que los políticos no me dejaban hacer, que los maestros me obstaculizaban, que los grandes pensadores, que los estudiados, como no fui a la universidad, no aceptan sugerencias mías. Porque no es que no sé, dizque nada, pues que no fui allá a la academia. Entonces resulta que tuve que crear una organización. Mano Cambiada nace entonces con un propósito. Hace muchos años nosotros vendimos todas las tierras, 45 kilómetros de playa que tiene aproximadamente Nuquí, más de 44 kilómetros y medio están en manos de gente que fue y las compró. Y entonces la actividad turística entra no para, como nosotros, sino que la instalan otras personas. Teníamos dos caminos. Aceptar la realidad como hoy tienen realidades Cartagena, donde yo estoy segura que la población local de Cartagena se pareció a nosotros hace muchos años y hoy está rezagada. O meternos a aprender qué era. Y nosotros decidimos meternos a aprender y se crea Mano Cambiada para eso. Y aquí quiero dejar un mensaje, no es un ejercicio que se ha hecho solo, se ha hecho en construcción con muchas manos. Por eso el logo de Mano Cambiada no es las manos negras y blancas, sino manos de colores. Porque yo considero que esto no es una cuestión de piel, es una cuestión de conciencia y de encontrarse con los aliados perfectos en cualquier lugar del universo. Ahí entonces nosotros encontramos que el ecoturismo tiene una gran ventaja. Ese es Utría, esa foto es el restaurante de Utría. Tiene una gran ventaja el ecoturismo para nosotros y para varias cosas principalmente. Con él hemos descubierto poner el valor de nuestra cultura al servicio de no ponerla como un show para el hotelero, sino ponerla como nosotros mismos para fortalecer esos lazos culturales, pero como valor agregado y diferenciador. Y en algunas conferencias he dicho y voy a repetir aquí un secreto. Nosotros hoy administramos los servicios turísticos del Parque Utría. Nos los entregaron como un proceso local y comunitario. Y el valor agregado que nosotros le damos a eso es que nos conocemos el territorio y que tenemos esta parte cultural, jocosa, esa magia en el cuerpo de decir las cosas que no la tiene un empresario privado. Y yo digo, al señor Besudo no le queda bonita una falda de danza, me queda bonita a mí. Y quiero decirles que no canta como yo y no me vayan a poner a cantar. No sabe de arrullos, de alabado. Eso para significar que eso que la gente cree que no sabe hacer se convierte en su mayor potencia. Entonces hoy tenemos oferta de turismo hecho por nosotros y alimentadas con la magia y la sabiduría que tenemos y que Dios nos dotó. Yo le digo a los negros, ¿usted se ha visto en un espejo? ¿Usted ha visto que lo dejaron
con todo el talento, en el mejor territorio y con esa pinta que tiene usted. Mírenme, y por eso le estoy diciendo, yo soy de las más feitas, mírenme bien. Resulta que el otro tema es que nosotros insistimos, y esa foto para que vean, decimos, tenemos un discurso y lo mantenemos. No es posible hacer turismo sostenible en territorios con necesidades básicas insatisfechas. El turista tiene que estar confortable, pero primero nosotros también. Es decir, usted no puede estar en el confort de un hotel y al lado sus vecinos que son niños no tienen agua potable ni acceso a la educación. Si el turismo no nos va a servir para crecer en confort, ambos, entonces para nosotros no tiene validez. Pero eso no lo va a llegar a hacer el empresario privado, ni el Estado, lo hacemos los líderes de allá y lo hacemos desde el corazón, y ustedes lo que podrán hacer es ir a facilitar y poner sus recursos a nivel técnico, a nivel económico. Y aquí el otro tema es que ha servido también, como de los logros ha podido ser, uno, que estemos hoy manejando la administración turística de un parque. Como logro es que hayamos logrado posicionar una marca con identidad. No teníamos producto, creíamos que tender camas era suficiente. El trabajo solo está empezando. Cuando yo les digo todo esto y a ustedes les parece maravilloso, no crean que todo está hecho. Pero lo único que sí tenemos claro es que hemos diseñado una ruta, dejando de sentirnos miserablemente pobres para sentir lo afortunado que es vivir en un territorio como es Nuquí. Somos afortunados, pero completamente afortunados de nacer aquí. Y ahora sí les describo a Nuquí. 956 kilómetros cuadrados, más de 45 kilómetros de playas que se visten y se desnudan cada 6 horas al ritmo de la marea, 2.500 hectáreas de manglares, más de 20 cascadas, pozos de aguas termales dentro de la selva, una magia entre la cultura indígena en Vera y la comunidad negra, y como siempre un puñadito de paisas que llegan allá y que compran. ¿Sí? Esa es la población de Nuquí. Esa es la población de Nuquí. Y ahí crecimos, ahí estamos. Y como si fuera poco, de julio a octubre llegan aves, ballenas, tortugas y saltan al frente de nosotros. Ahí en ese territorio les pregunto, ¿hay derecho que algún miembro de esa comunidad se siga sintiendo miserablemente pobre? ¿No? ¿Cierto que no? Bueno, y para terminar, por eso es que nosotros tenemos, y esa mujer que está ahí tiene la selva en la cabeza. Esa es nuestra marca. Muchas gracias por haberme escuchado.